Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer la invitación al doctor Lazarte y al doctor Moreno. La verdad que para mí es un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poco de la fibrilación auricular y más que nada específicamente de la ablación de la fibrilación auricular. Y voy a hablar de cuándo intervenir para evitar complicaciones, sí, porque hablamos mucho de la ablación, pero no decimos cuándo es beneficioso realizarla. Después de la excelente charla de la guía de fibrilación auricular que dio el doctor Moreno, la verdad que estuvo muy interesante, voy a dar algunas introducciones de la fibrilación auricular. Esto ya lo sabemos todo, es la arritmia sostenida más común en los países desarrollados. La prevalencia de esta arritmia en la sociedad occidental es entre el 1 y el 2%, y en Argentina más o menos 1 millón de personas la padecen, y el número en los próximos 40 años se va a duplicar. También sabemos que la fibrilación auricular está asociada a un incremento de la mortalidad del ACV, insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones, y también sabemos que empeora la calidad de vida y disminuye la capacidad de realizar ejercicios. Y un dato muy duro e impactante es que el 35 al 50% de los pacientes con fibrilación auricular que reciben anticoagulación adecuada también reciben un tratamiento hospitalario o mueren dentro de los 5 años. ¿Se acuerdan que el estudio AFIRM, estudio muy viejo, ¿sí? El estudio que seguimos como dogma en la cardiología mucho tiempo, decía que mantener a los pacientes en fibrilación auricular como tratamiento estándar versus, digamos, hacer un tratamiento del control del ritmo era lo mismo. En ese momento solamente se usaba la cardioversión eléctrica, y esto fue con digamos, con una significancia estadística pobre, digamos, no había una significancia estadística importante, y hubo mucho entrecruzamiento entre pacientes que iban a control de frecuencia que terminaban cardiovertidos para control del ritmo, pero sin embargo todos decíamos que era lo mismo hacer control del ritmo versus control de la frecuencia. Y fíjense cómo en la fibrilación auricular, si el paciente está en ritmo sinusal, mantiene, digamos, un corte histológico sin fibrosis, pero cuando el paciente está en fibrilación auricular crónica, realmente, digamos, si no se hace nada, termina con un remodelado, que primero es un remodelado eléctrico a través de lo que hace muy poco se publicó, que es la que también lo dijo Gerardo, es la miopatía auricular, en donde es una enfermedad progresiva que primero empieza con un remodelado eléctrico, continúa con un remodelado mecánico, y si nadie hace nada, llegamos a los estadios finales en donde ya la miopatía auricular con dilatación y fibrosis es irreversible. ¿Sí? Además, punto a favor de la ablación, fíjense cómo el remodelado no es homogéneo. El remodelado, a partir de un estudio que salió el año pasado, se descubrió que es heterogéneo y empezando principalmente en la vena pulmonar superior izquierda. ¿Sí? Nosotros ya vamos a hablar, pero la ablación de fibrilación auricular se hace aislando eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula, y este target es uno de los targets de la ablación, y por lo tanto parecería que acá está uno de los argumentos por los cuales es mejor la ablación que el tratamiento farmacológico. Entonces, primer concepto, la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva, ¿sí? Después de un primer episodio de FA, si la dejamos a su libre evolución, en menos de 2 años volvemos a tener FA recurrente, y en 5 años, aparte de tener FA persistente, ya el paciente, y si lo dejamos a la libre evolución y no hacemos nada, va a terminar una fibrilación auricular persistente que no tenemos nada para hacer. El 20% de los pacientes progresan en un año de FA paroxística persistente, y esto es un dato fuerte. Entonces, en el año 1998, un electrofisiólogo conocido por todos los que hacemos electrofisiología, el doctor Heisager, mostró que eliminando un potencial dentro de la vena pulmonar, el paciente podía revertir de fibrilación auricular a ritmo sinusal. Y aquí empezaron los esfuerzos por empezar a tratar esta patología desde el punto de vista invasivo. Y fíjense como al principio poníamos un catéter circular adentro de la vena pulmonar e íbamos detectando esos potenciales que dice PVP, y así es como hacíamos un aislamiento circunferencial, y solo cuando eliminábamos los potenciales digamos, teníamos el aislamiento y chequeamos digamos, lo que sería
el bloqueo de salida y de entrada de la vena y con eso nos conformábamos. Esto al principio tenía una alta tasa de recurrencia porque había reconexión de las venas, pero fuimos aprendiendo y con la evolución de la tecnología que, digamos, había que hacer la circunferencia completa, que no había que dejar gaps y demás. Y fíjense cómo en la imagen de abajo podemos ver con los nuevos mapeos que ahora los voy a aplicar, con mapeos de alta densidad, ver cómo en gris quedan aisladas las venas y tener una comprobación mucho más eficaz a la hora de hacer el tratamiento invasivo. ¿Y qué pasa? El primer estudio que sale en 2019 tratando de mostrar la diferencia entre el control del ritmo con fármacos versus ablación fue el estudio Cabana, un estudio que a priori daba muchas expectativas, pero que en puntos duros como mortalidad, reinternación por insuficiencia cardíaca, ACV, no demostró diferencias significativas. Pero ¿qué sucede? Este estudio no enrolaba o no tenía en cuenta cuándo enrolar a los pacientes. Es decir, había fibrilaciones auriculares de mucho tiempo, ¿sí? Que las metía todas en una misma bolsa y ya vimos que por el tema del remodelado no es lo mismo tratar a un paciente tempranamente que tardíamente. Pero este estudio nos dejó algo muy importante, que es la carga de fibrilación auricular. Es decir, nos enseñó el concepto de qué cantidad de fibrilación auricular, digamos, el concepto de la fibrilación auricular de cuando tenemos 24 horas, ¿sí? Cuánta carga o cuánta cantidad tenemos en 24 horas. Y fíjense que después del periodo inflamatorio, que son los primeros 3 meses después de la ablación versus los fármacos antiarrítmicos siempre dio disminución de la carga. Y parecería ser que es obvio pensar que cuando menos carga y menos cantidad de fibrilación auricular tenemos, menos impacto tenemos a largo plazo. Pero ¿cuándo tenemos que tratar a los pacientes para tener este beneficio? Y esta pregunta la empezó a responder el estudio IST-ABNEF-IF en el año 2020, donde enrolaba pacientes con fibrilación auricular de menos de un mes de evolución, ¿sí? A fármaco, o sea, un tratamiento estándar con betabloqueantes o control del ritmo y un tratamiento, digamos, de control del ritmo con ablación o fármacos antiarrítmicos. Pero dentro del mes del diagnóstico, y fíjense que a 5 años el punto combinado de muerte cardiovascular, ACV y hospitalización por insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo realmente da un impacto estadístico y de acá es donde empieza a, digamos, a entenderse a la ablación de la fibrilación auricular o al tratamiento precoz, invasivo y tanto o no invasivo como algo muy importante. También el estudio ATTEST en el año 2021 nos dice que a los pacientes los tratábamos con fármacos antiarrítmicos versus ablación y los dejábamos una evolución de 3 años y veíamos que los pacientes que iban a ablación tenían 10 veces menos probabilidad de desarrollar FA persistente que los pacientes solamente tratados con, digamos, con fármacos antiarrítmicos. Esto era lo mismo para cualquier subgrupo, como lo muestro acá. Esta es la conclusión del estudio y también el estudio mostró que los pacientes mayores de 65 años tenían 4 veces más probabilidades de desarrollar FA persistente que los menores de 65 años, lo que sugiere que la ablación temprana con radiofrecuencia puede retrasar también la enfermedad de la progresión de esta enfermedad. Y cuando hablamos de qué pasa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, estos pacientes, el CAS de IF en el año 2018 nos mostró que la selección de pacientes crítica, porque pacientes menores de 65 años con fracción de eyección mayores al 25%, digamos, clases funcionales más bajas de insuficiencia cardíaca y con menor realce tardío en la resonancia, son los pacientes que realmente se benefician de la ablación versus el tratamiento médico solo. Y fíjense cómo esto es, nuevamente, llegar a los pacientes o llegar a el tratamiento de la fibrilación auricular en estadios tempranos, porque como muestra esta resonancia de Score de Utah, podemos ver que cuando llegamos tarde, ¿sí? Las chances de hacerle algo o modificarle algo en la evolución al paciente son menores. Entonces, yendo un poco a los casos clínicos, nosotros en el servicio teníamos un paciente de 63 años, hipertenso, dislipémico, ex tabaquista, que en el año 2019 tuvo un infarto anterior extenso con una angioplastia primaria a la descendente anterior y que en junio del año 21 comienza con FA persistente e insuficiencia cardíaca, con una resonancia que mostraba una
fibrosis extensa en la cara anterior con una fracción de eyección del 22% y fíjense que el SPECT no tenía isquemia. Nosotros en ese año decidimos en noviembre hacerle una cardioversión eléctrica y luego implantarle un cardiofibrilador en prevención primaria de muerte súbita, quedando con amiodarona, pensando que el paciente no iba, por su remodelado ventricular, ya no iba a mejorar su función ventricular. Pero en diciembre de ese año, un mes después, vuelve a ingresar por FA persistente y recibe una descarga inapropiada del cardiofibrilador, por lo que ahí decidimos hacerle la ablación con radiofrecuencia y mapeo tridimensional. Fíjense que la imagen superior izquierda, el mapa de voltaje de la aurícula nos daba que la aurícula era bastante sana y por lo tanto decidimos hacer solo aislamiento circunferencial de las venas pulmonares. Fíjense la fecha, 27 de abril del 22. Como el paciente tenía colocado un cardiofibrilador, es como tener un registrador de eventos, es decir, puedo pesquisar la fibrilación auricular las 24 horas del día. Y si se fijan bien, al mes de la ablación, el paciente de tener una carga de 100% de fibrilación auricular, como ven en la línea roja, cae abruptamente a cero, porque justamente estaba en ritmo sinusal y, y la carga total era 76%. A los 2 meses, el paciente ya tiene 66%, porque no volvió a repetir fibrilación auricular, 57% a los 3 meses, a los 6 meses 49% de carga total, 36 al año, y hoy que llevamos 2 años de seguimiento, el paciente tiene una carga total de fibrilación auricular de 12% porque tiene desde antes de la ablación hasta ahora. Esto no es algo que a mí me parece o le hice un Holter una vez cada 3 meses. Esto es algo objetivo en donde el aparato, o sea, el cardiofibrilador no detectó fibrilación auricular. El paciente en 2 años no tuvo más reinternaciones por insuficiencia cardíaca y tampoco tuvo eventos de arritmias. Y es un poco lo que dice el subanálisis del IF, que dice que los pacientes tratados con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, independientemente de la fracción de eyección, se benefician de la ablación si son tratados dentro del año del diagnóstico. El paciente que mostré entra claramente en esta, digamos, en este contexto. Y fíjense cómo, ¿a quién le indicamos la ablación hoy en día? Esto ya lo explicó perfectamente el doctor Moreno, pero quiero dar un dato importante donde las guías de este año y las del año pasado, los americanos dicen que, digamos, los pacientes ya se pueden tratar como en primera línea. Primera línea significa antes de usar un fármaco antiarrítmico y lo pone como clase 1A. Y también fíjense cómo los europeos hacen exactamente lo mismo en la guía de este año, ¿sí? No hablamos de todos los pacientes, hablamos de pacientes principalmente en fibrilación auricular paroxística y jóvenes, pero porque tienen un beneficio con la recurrencia a largo plazo, pero fíjense cómo las guías ya avanzan a incluso evitar los fármacos antiarrítmicos como primera medida, ¿sí? Y otra cosa muy interesante que me gustó de la guía es que ya pone una cuarta categoría, ¿sí? A donde ya los pacientes, además de la fibrilación auricular paroxística, persistente y permanente, ya hay una categoría específica donde tenemos la evolución de los pacientes con ablación exitosa de la fibrilación auricular. O sea que ya estamos hablando en el mundo de una cuarta categoría después de más de 10 años de seguimiento en todo el mundo. Fíjense como en el año 2017, nosotros del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires mostramos con más de 500 pacientes en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología que la tasa de recurrencia en ese momento para nosotros al año era de 22% y habíamos mostrado algo que nos parecía bastante común, pero que en realidad no fue común porque las publicaciones internacionales aparecieron después, que el paciente que tenía recurrencia en el blanking period, o sea, el periodo de los 3 meses posterior a la ablación, tenía 4 veces más riesgo de desarrollar fibrilación auricular en el seguimiento que el paciente que no tenía recurrencia en ese momento. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, empezamos y los mapeos de alta densidad, fíjense, antes poníamos, como dije, un catéter circular en la vena pulmonar y después empezamos a tener estos catéteres multielectrodos que permitían mejorar los mapas de voltaje y la anatomía y así permitir hacer un aislamiento mejor, ¿sí? Porque no es que nos va mejor ahora simplemente porque somos mejores o porque hacemos más ablaciones, sino porque la tecnología nos ayudó. Ahora hacemos lo que se llama un aislamiento de primera pasada, donde hacemos
un mapa de voltaje preablación, las lesiones de ablación y todo lo que es el mapa post, que nos muestra cómo el aislamiento queda realizado. Y por ahí digamos, un punto muy importante en la ablación que nos hizo mejorar los resultados fue la aparición de catéteres con fuerza de contacto, que esto es bastante nuevo o de los últimos años, en donde nosotros podemos medir la fuerza con la que aplicamos el contacto en el tejido del catéter y con eso hay un índice que en algunas empresas se llama índice de lesión que une tiempo, power, tiempo de aplicación digamos, de la lesión, poder, fuerza de contacto y caída de impedancia. Y cuando eso está en un valor que en algunas empresas es 5 o 6, hablamos de que la lesión que hacemos en la vena pulmonar es transmural. Eso es lo que queremos lograr, porque cuando no es transmural tenemos más recurrencia. En cambio, cuando tenemos un parámetro fidedigno como este, podemos decir que la lesión es transmural y, digamos, el aislamiento en el tiempo se va a mantener. Fíjense que a partir de este año tenemos en el mercado, y en Argentina en realidad, el sistema de navegación Columbus, que es el tercer sistema de navegación que llega a la Argentina, y que también Columbus tiene lo atractivo de que cuando el navegador viene con navegador y con polígrafo incorporado, por lo tanto, a los electrofisiólogos que muchas veces somos itinerantes y vamos a varias instituciones, nos seduce tener todo, digamos, no tener que llevar por separado la aparatología, sino que poder usarla toda junta. Columbus también tiene un índice de lesión que es el Energy Index, que une fuerza de contacto, poder y tiempo, ¿sí? Y tiene que llegar a un valor de 350 en las venas, digamos, en la pared posterior o 450 en la pared anterior para lograr transmuralidad en la lesión. Nosotros somos uno de los equipos que más ha utilizado Columbus en el país y fíjense que este es un caso nuestro, la anatomía, digamos, del Columbus es muy reproducible y es interesante ver cómo, además del Energy Index que mostré recién, podemos ver en cada una de las lesiones, fíjense que hay pelotitas o lesiones rojas y rosadas, que las podemos poner como caída de impedancia. Sabemos que la caída de impedancia, digamos, demuestra también, es un parámetro fidedigno para ver que la lesión sea buena. Y fíjense como las más rojas son las que mayor caída de impedancia tuvieron y las rosadas menos. Entonces, uniendo el Energy Index y estas lesiones de caída de impedancia, tenemos parámetros muy serios y digamos, de certeza. También acá fíjense que no se ve, pero el Easy Loop es un catéter circular adentro de la vena pulmonar en un caso de fibrilación auricular persistente, donde cuando se genera el aislamiento, fíjense, abajo lo que es verde es el catéter en el seno coronario. Entonces, el paciente sigue en fibrilación auricular, pero lo amarillo que es la vena, cuando metemos el catéter adentro, vemos que está aislada. Por eso la última parte se ve sin electrogramas, ¿sí? Entonces es una forma de testear que el paciente tiene la vena aislada y como todos sabemos, en fibrilación auricular persistente, la ablación no corta la arritmia. Entonces, el paciente termina, esto es un índice de que está aislada porque la fibrilación auricular no entra a la vena y después termina con un choque eléctrico del paciente y eso a largo plazo muestra menor tasa de recurrencias. El otro, digamos, hito que nos hizo mejorar en la ablación de fibrilación auricular es la ecografía intracardíaca, ya que el uso de la ecografía intracardíaca nos permite monitorizar el abordaje de la aurícula izquierda a través de la punción transeptal, nos permite descartar la presencia de trombos en la orejuela izquierda, visualizar la anatomía de las venas pulmonares, pero también de los músculos papilares, banda moderadora, istmo caudotricuspidio, entre otras cosas, observar la posición del catéter en la aplicación de radiofrecuencia, monitorizar en tiempo real la aparición de complicaciones como derrame pericárdico, steam pop, y en el caso de la crioablación también sirve para visualizar la oclusión de las venas pulmonares con Doppler. Acá algunos ejemplos de casos que hemos realizado. Fíjense cómo ahí se puede ver perfectamente la orejuela izquierda, incluso prescindiendo de la ecografía transesofágica, aunque es muy importante, pero a medida que vamos avanzando en la ecografía intracardíaca, tener un solo operador en la sala que haga todo es muy importante. Ojo, con esto no quiero decir que el transesofágico no se utilice, se recontrautiliza y lo utilizamos y es muy importante, pero estamos yendo para este lado.
También podemos visualizar el Doppler en las venas pulmonares y, eh, como hablaron hoy de cierre de orejuela, realmente al pasar la sonda de ICE al lado izquierdo, es impresionante, digamos, cómo tenemos la visión de la orejuela en el momento y cómo podemos medirla en el momento de la ecografía intracardíaca. Nosotros en el grupo hoy llevamos un poquito más, pero hasta acá 166 casos de ablación de fibrilación auricular, con un tiempo promedio de 184 minutos y 25 de procedimiento y 25 minutos de fluoroscopía. Fíjense que el aislamiento agudo, ahora usando estas nuevas tecnologías, es de 96% y la recurrencia a largo plazo está alrededor del 17%. Las complicaciones eh, son, por suerte, muy bajas, que principalmente se llevan todos los hematomas vasculares, pero si bien el derrame pericárdico o la trombosis en las venas pulmonares es baja, son, digamos, complicaciones graves que nadie quiere tener, pero que hay que tener muy en cuenta. Por eso, digamos, tenemos un protocolo de anticoagulación pre, intra y post, ¿sí? Para evitar, porque si esto sucede, realmente, fíjense, es muy bajo, pero son complicaciones muy graves. Eh, Como decía, ¿cómo seguimos los pacientes? En el blanking period, en los primeros 3 meses, tratamos de hacer por lo menos 2 Holter para tomar la decisión de la anticoagulación y digamos, y lo que es el antiarrítmico. El antiarrítmico sí o sí 3 meses por este periodo inflamatorio que expliqué, que es el blanking period, y la anticoagulación, independientemente del chat, por la ablación, sí o sí 60 días. Fíjense que nosotros mostramos en el año 2021 que usar sensores de contacto nos aumentó la tasa de aislamiento de las venas pulmonares, el éxito agudo de un 74 a un 96%, y que gracias a los mapeos de alta densidad, si bien hay equipos que ya están haciendo ablaciones sin uso de fluoroscopía, nosotros vamos por ese camino y disminuimos el tiempo de fluoroscopía de 30 minutos a 17 minutos de forma significativa. Así que la fibrilación auricular es una enfermedad altamente prevalente con severas complicaciones incapacitantes. La tendencia actual es a realizar un tratamiento precoz que logre el control del ritmo. La FA digamos, la ablación de la FA es un procedimiento seguro y superior a fármacos antiarrítmicos como estrategia de control del ritmo. Y las nuevas tecnologías han logrado mejorar las lesiones transmurales y así la eficacia del procedimiento. La ablación de la fibrilación auricular en equipos entrenados tiene alta tasa de eficacia y bajo porcentaje de complicaciones. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tomás? Más o menos. Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Tomás, la verdad que son muy buenas el bajo porcentaje de recurrencia que tienen la evaluación de FA ustedes, con la semejante cantidad de estudios, claramente está indicado en la FA paroxística, eso lo sabemos bien. Ahora quería hacerte una pregunta respecto de tu centro, que tienen un pool grande de pacientes, en los resultados en los pacientes con FA permanente, o sea, con insuficiencia cardíaca o que están dilatados, o sea, ¿qué promedio están teniendo, la tasa de recurrencia en esos pacientes que hoy todavía las guías no lo avalan, pero se está usando mucho? Bien, la realidad es que sí, al ser, digamos, un equipo con alto volumen de pacientes, la realidad es que a veces te encontrás en la situación de tener que ablacionar a esos pacientes con aurículas muy dilatadas, con FA de mucho, mucho tiempo, y no son pacientes que mostré acá, tampoco son la gran mayoría de los pacientes que hacemos, y la realidad es que nos encontramos con muchas, muchas sorpresas. Por ejemplo, pacientes que los han dejado con, digamos, fibrilación auricular de 3, 4, 5, 6 años, que uno cree que no va a tener resultados y tiene una alta sospecha de taquicardia o miopatía. Esos pacientes uno los ablaciona y realmente la función ventricular vuelve a la normalidad. Son pacientes que, si bien tienen un remodelado, esto no es tan, digamos, que al año se termine el año y esto ya está listo. Como dijiste vos, estamos avanzando mucho más en el tratamiento y esos pacientes hay que individualizarlos, sin darle una, digamos, hay que hablarlo bien con el paciente y no hay que darle una esperanza de que van a mantenerse en ritmo sinusal mucho tiempo, siempre hay que llegar tempranamente, pero en casos individualizados, uno a la FA permanente, eh, principalmente porque empiezan con insuficiencia cardíaca y demás, puede darle una chance. Luego, lo que habló el doctor Moreno, si eso no funciona, está, digamos, el ablate and pace, que se llama, que es hacer la ablación del nódulo AB más estimulación fisiológica o resincro, ¿sí?
pero en pacientes individualizados intentamos aunque sea una vez Tengo una ablacionar. pregunta. Hay un enemigo oscuro en la ablación de la aurícula, que es la estenosis de las venas pulmonares y que tiene relación con el redo o el re-redo. Y te pregunto porque una vez que no es baja la incidencia, está reportada hasta el 4 y algunos grupos más por ciento. Entonces, la pregunta sería, porque ahí nos activan a los hemodinamistas y nos dicen, che, vení, ponerle una stent a la vena pulmonar, y nosotros tenemos un nivel de evidencia para stent de vena pulmonar post-ablación cero o nivel de clase C. Entonces, yo te quiero preguntar, con las nuevas tecnologías, ¿cómo yo eventualmente puedo reducir el porcentaje de estenosis de vena pulmonar, que es un hecho gravísimo? Perfecto, es una pregunta muy buena. Todos los reportes que hay de, digamos, de seguimiento de estenosis de las venas pulmonares es cuando ablacionábamos principalmente el ostium de la vena y no el antro, ¿sí? Ahora estamos ablacionando mucho más del lado auricular que del lado de la vena, ¿sí? Por eso es el gran miedo de la estenosis. Lo que hacemos generalmente, y gracias a la aparición de la ecografía intracardíaca, que nos muestra mucho mejor cómo ablacionar el antro y todas estas nuevas tecnologías que mostré, realmente individualizan la vena de la aurícula. Hoy la tasa de estenosis clínica significativa es muy baja, muy baja. Pero es real. Yo lo que hago principalmente en esos pacientes que van a un RIDU, ¿sí? Que hoy no estamos en una tasa mayor al 10 o 15%, porque no nos olvidemos que, gracias a Dios, o sea, antes éramos muy invasivos tuvo una recurrencia de 40 segundos a los 8 meses, RIDU. Y hoy sabemos que ya bajar la carga de fibrilación auricular en una enfermedad que no es solo de las venas, sino que es multifactorial y a veces también hay focos extrapulmonares, ¿sí? Nos permite ser un poquito más cautos en la reablación. Pero siempre que el paciente va a reablación, siempre le pido tomografía y lo evalúo en base a si tiene o no algún grado de estenosis, ¿sí? Pero la respuesta es, al ablacionar el antro, hoy estamos en menos del 1% de restenosis clínicas. Doctor Ariel Cisco, ¿algún comentario, pregunta? Sí, le quería preguntar algo a la doctora Massín, que la tengo cerca acá. La asociación entre fibrilación auricular y enfermedad coronaria al compartir factores de riesgo es algo muy común. En el tratamiento del anticoagulante con la antiagregación, en la última guía europea, pone como indicación 2B a los pacientes que ya tienen más de un año de estabilidad coronaria, la agregación plaquetaria. Quería preguntarle qué visión tiene tiene usted sobre eso, dado que cada vez hay más evidencia, si bien no es mucha, pero hay, y como el anticoagulante pasa a ser tan importante, ¿cuál anticoagulante usted elegiría en esos pacientes y cuál creería que tendría alguna ventaja? En primer lugar, creo que en mi enfermedad coronaria tenemos muchos pacientes COMPAS. Pacientes COMPAS son pacientes que tienen enfermedad carotídea, enfermedad periférica y enfermedad coronaria. Esos pacientes, que en nuestro centro son alrededor de un 20%, llevan luego un síndrome coronario agudo, la triple terapia. Aspirina, clopidogrel y rivaroxaban 2,5 cada 12. Es importante la reducción del ACV, reduce el 50% del ACV y reduce el 50% de las amputaciones de las piernas. Antes nosotros veíamos muchísimas piernas que venían a infundirse prostaglandina y desde que se usa mucho el rivaroxaban en estos pacientes mejoró mucho la calidad de vida de los pacientes. La idea es que en la enfermedad coronaria crónica cada vez más, si no tiene fibrilación auricular, es utilizar la monoterapia antiplaquetaria. Y a partir de los 6 meses en un síndrome coronario crónico después de una angioplastia, puedes seleccionar la aspirina o hay quienes dicen que el clopidogrel es la aspirina del futuro. Puedes utilizar la monoterapia con clopidogrel y hay varios trabajos también monoterapia con ticagrelol a partir de los 3 meses de un síndrome coronario agudo. La preferencia elige cada uno
en base a su práctica habitual. Lo que pasa es que el costo del ticagrelol es 10.000 contra 4.000 el clopidogrel y hay relativamente menos adherencia de los pacientes a dar fármacos más caros porque después no adhieren en el seguimiento. Y en el registro de Argemiam y en el registro de síndrome coronario crónico, los cardiólogos que hacen enfermedad coronaria, 78% tienen de uso de clopidogrel y muy bajo para Subrel y ticagrelol, a pesar de ser recomendados como fármaco de primera elección por ser antiagregantes potentes. Y si vos tenés un paciente que tiene fibrilación auricular, antes la fibrilación auricular que estaba en el marco del infarto no se consideraba para anticoagular. Desde el advenimiento de Augustus, los pacientes que tienen un evento de fibrilación auricular en el marco del infarto ya se anticoagulan. Y reciben la triple terapia si no tienen alto riesgo de sangrado, una semana a 30 días. Y después quedan con doble terapia, clopidogrel y apixaban. Que es el Augustus, el único que demostró en el marco del infarto agudo. Y una vez que supera el año, el paciente queda con la dosis plena del anticoagulante que uno elegirá en base a la función hepática y renal. Si tiene una buena función renal, elegir rivaroxa porque es como más práctico, con dosis plena, sin aspirina. Y si tenés fallo renal, elegís 15 miligramos. Pero a partir del año es la dosis plena de solamente el anticoagulante sin la aspirina, sin antiagregante.